En Quiriguetti se dio la reunión de presentación de textos escolares de primaria en lengua machiguenga y yine, utilizando material didáctico incluyendo videos. El residente del proyecto, profesor Lucio Abral, agradeció al alcalde Daniel Ríos por haber contado con un proyecto en educación, tanto en matemáticas como en comunicaciones. Sin embargo, lamentó que llegue a su fin. A nombre del alcalde Daniel Ríos y Sebastián, ha dado confianza con este proyecto y mi persona que residente. En este momento hemos comprometido a dar tablets, hemos entregado tablets. Este proyecto ya va a finalizar. Debería finalizar en diciembre. Lamentablemente nosotros, en mi persona o con algunos regidores que nos han apoyado, hemos hecho ampliación de 2 meses para poder insertar los tablets, y además también los docentes tienen que ser capacitados con los tablets para poder realizar, manipular, tanto docentes, alumnos y padres de familia. El profesor machiguenga Gamaniel Abanari mostró su trabajo en su propia lengua para niños pequeños con ejercicios que mejoren su comprensión lectora. Del mismo modo, el docente yine Wilmer Ponciano inició su exposición con una canción en su lengua para animar a los alumnos, para luego continuar las clases con textos didácticos y videos. Antes de terminar, aprovechó para pedir un nuevo proyecto en educación que continúe el trabajo bilingüe y se amplíe a las comunidades más lejanas. Frente a ello, el regidor Walter Dalguerre, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, propuso a los profesores de Mela Comunicaciones y también al representante de la Gerencia de Desarrollo Social, profesor Néstor Chalco, para que trabajen un perfil para continuar la docencia en ambas lenguas. Incluso en las prioridades que da la comunidad, nunca se preocupa, digamos, a nivel de comunidad de territorio. Primero prefiere cartera, prefiere otros proyectos de oposición, pero el tema de educación, muy fácil, casi poco. Pero por eso estamos acá. Yo voy a pedir al profesor Néstor que me presente un perfil, porque yo soy profesional en este campo. Y en recepción, nosotros como ministro de la comunicación, no solamente para un gobierno, un proyecto que realmente este tema de educación se genere ya de hora, ya estamos empezando y tenemos que continuar. Eso nos parece que es claro. También una frase que sabes mucho, que sabes poco, aprende. El profesor Néstor Chalco respondió y dijo que ellos perfectamente pueden elaborar el perfil. Acá, presidente de la Gerencia de Desarrollo Social, le compete al regidor también plantear esta clase de proyectos, y por intermedio de él, nosotros también como profesores podemos plantear una idea de proyecto, un perfil de proyecto de educación, para que él pueda hacer aprobar la sesión de consejo, decirnos esto se aprueba este mes para este año. El profesor John Zúñiga, encargado de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, señaló que los talleres empezarán en abril para capacitar en una primera etapa a los padres de familia y docentes. El profesor y residente del proyecto, Lucio Abral, precisó en qué comunidad arrancarían los talleres. Y en este abril, los talleres que vamos a ejecutar en esta comunidad de Puerto Guayana, y terminamos a la comunidad de Minería. De toda la reunión nos quedamos con las palabras del profesor Jeremías Sebastián. La mejor forma de conservar en la etnia la lengua madre es enseñarle en los primeros años de vida, es decir, a los niños. Carlos León, jefe de Relaciones Públicas.